Buenas muchachos y bienvenidos a Manual de Supervivencia. Yo soy Val y el día de hoy en este video te vamos a dejar ejercicios recopilados de ciencias naturales, incluyendo biología y química. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta a este video y a otros de nuestros videos, pero también activa la campanita de notificaciones porque vamos a seguir subiendo material nuevo cada semana. Adicionalmente, recuerda seguirnos en Instagram. Hasta el día de las ITFES vamos a estar subiendo todos los días información y muchas cosas que sabemos te pueden interesar. Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a responder la siguiente pregunta que dice así. A continuación se muestra un modelo que simboliza la distribución de las moléculas de agua en estado líquido en un recipiente cerrado. Podemos ver el recipiente con las moléculas de agua en el fondo. Cuando el recipiente se calienta, manteniendo la presión constante, las moléculas de agua líquida cambian de estado y cambian su distribución. ¿Cuál de los siguientes modelos muestra la distribución que puede adquirir las moléculas de agua en estado gaseoso y en estado líquido? Ahora, vamos a decir primero cuál es la respuesta correcta y luego vamos a justificar por qué las demás son incorrectas. En todos podemos ver que el dibujo del estado líquido se mantiene igual, por lo que no podemos basarnos en este aspecto para responder. Toca analizar cómo se comporta el gas en cada uno de los dibujos. Ahora, la respuesta correcta es la respuesta B, dado que en el estado gaseoso los átomos de las moléculas no se separan y éstas se mueven libremente dentro del recipiente, como se puede ver en el dibujo. Ahora, en las respuestas A y D podemos ver que los átomos se separan de la molécula de agua, cosa que no ocurre en el estado gaseoso. En la respuesta C vemos que si bien no se separan las moléculas, estas se acumulan todas en la cima del recipiente, cosa que en un gas no ocurre, porque en un gas las moléculas ocupan todo el espacio que pueden dentro del recipiente, todo el espacio que los rodea. Un bus se mueve con una velocidad constante en la dirección que se indica en la figura. Mientras tanto llueve y las gotas de lluvia caen a una velocidad constante. Si los observadores en reposo para el sistema de referencia fuera del bus ven que la lluvia cae de manera vertical, ¿cuál de los siguientes diagramas de vectores representa mejor la velocidad de las gotas de lluvia para las personas que viajan en el bus? Ahora, es importante tener en cuenta que para las personas que están dentro del bus es la lluvia la que se acerca a ellos, porque para ellos que se encuentran dentro del bus, ellos no se están moviendo. Cosa que es lógico porque uno cuando está dentro del bus no siente que se mueve. Ahora, comparando los diagramas de cada una de las respuestas con el dibujo en cuestión, podemos descartar de primeras la respuesta A y la respuesta D, porque el eje que nos indica la velocidad del bus va en sentido contrario al movimiento del bus, cosa que nos deja con la respuesta B y la respuesta C. La respuesta C es incorrecta, dado que cuando el bus para en velocidad cero, en este punto del diagrama, los pasajeros no ven la lluvia quieta, como se observa aquí. Podemos ver en este la velocidad del bus y en este la velocidad de las gotas de lluvia. Y lo que nos está diciendo el diagrama es que cuando el bus está en una velocidad cero, los pasajeros sienten que la lluvia también se para, cosa que es incorrecta. Cuando la velocidad del bus es cero, ellos deberían ver caer las gotas de lluvia con una velocidad máxima. Lo que nos deja entonces con la respuesta B, que es, como acabo de explicar, la que nos indica el verdadero comportamiento de nuestro fenómeno. Cuando el bus está a una velocidad cero, se puede ver que la lluvia cae con una velocidad máxima. Un estudiante analiza cómo cambia la solubilidad de una mezcla de sólido M. Para eso, disuelve distintas cantidades de sólido M en 20 gramos de agua destilada y registra la temperatura exacta a la cual logra disolver completamente el sólido. Los resultados se muestran a continuación y podemos ver una tabla con los resultados de la masa del sólido, la masa de agua destilada que se usaron en la mezcla y la temperatura a la que ocurrió la solución completa. Teniendo en cuenta lo observado con 20 gramos de agua destilada,
El estudiante cree que si a 83 grados se agregan 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua destilada, no se solubilizará completamente esta cantidad de sólido M. La suposición del estudiante es correcta y nos dan varias opciones. Sí, porque para disolver la cantidad de sólido M en 40 gramos también se necesitará el doble de temperatura, es decir, 166 grados centígrados. No, porque al tener el doble de agua es más probable que el sólido M solo necesite la mitad de temperatura para disolverse, es decir, 42 grados. No, porque a partir de 65 grados se puede disolver completamente 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua, por lo que 83 grados el sólido estará completamente disuelto. Sí, porque con masas mayores a 35 gramos de sólido M se necesitará temperaturas mayores a 83 grados para disolverlo a esa cantidad de agua. Ahora, vamos a hablar un poco del tema de solubilidad. La solubilidad, como podemos ver en esta expresión, es la proporción entre la cantidad máxima de sólido que se puede disolver en una determinada cantidad de agua destilada, que en este caso es el líquido que estamos analizando, a una determinada temperatura, expresado como la división de esas dos. Ahora, tomando los datos de la temperatura que queremos analizar, que son 83 grados centígrados, que fue lo que propuso un estudiante, metemos estos dos datos en la fórmula de la siguiente manera, igualándolo a la cantidad máxima que se puede disolver en 40 gramos de agua destilada. Vamos a despejar esta cantidad pasando los 40 gramos a dividir de la siguiente manera y encontramos que 75 gramos es la cantidad máxima que se puede disolver de sólido. Ahora, para hallar la temperatura a la que ocurre la solubilidad, vamos a la fórmula que acabamos de encontrar, que acabamos de usar, y reemplazamos los datos que ya conocemos, que son 50 gramos de sólido que se van a diluir en 40 gramos de agua destilada. Solo que esta vez vamos a tomar el dato que nos da la tabla, que son 20 gramos de agua destilada, que son los datos para las temperaturas que conocemos. Despejando y resolviendo de manera similar a como hicimos anteriormente, encontramos que 25 gramos de sólido es lo máximo que se puede diluir. Vamos a la tabla y buscamos qué valores corresponden a esos que acabamos de encontrar. 25 gramos de sólido y 20 gramos de agua destilada corresponden exactamente a 65 grados centígrados. Por lo que eso nos deja a la respuesta C como respuesta correcta, que dice que no, porque a partir de 65 gramos se puede disolver completamente 50 gramos de sólido M en 40 gramos de agua, por lo que a 83 el sólido estará completamente disuelto. La siguiente ecuación representa la reacción química de la formación de agua, H2O, y podemos ver que nos muestran la fórmula compuesta por dos moléculas de H2 más una molécula de O2, forman dos moléculas de H2O, dos moléculas de agua. Lo mismo podemos ver expresado en dibujos en el renglón de abajo. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra correctamente los reactivos de la anterior reacción? Bueno, es necesario saber que los números grandes en las fórmulas químicas se llaman coeficientes y que los números pequeños se llaman subíndices. Los coeficientes indican cuántas moléculas de reactivo hay. Podemos ver entonces en el dibujo claramente las dos moléculas de H2. Y los subíndices indican cuántos átomos del elemento en cuestión, en este caso hidrógeno o oxígeno, forman la molécula. Claramente se ve los dos átomos de hidrógeno y los dos de oxígeno. Ahora, es importante aclarar también que los coeficientes no afectan nunca al subíndice. Es decir, que estos dos nunca se multiplican. Es decir, que este 2 nunca va a multiplicar este 2 en una fórmula química. Eso ya de por sí nos hace descartar las respuestas A y B, dado que en esas respuestas el 2 del H2 multiplica al subíndice, formando aquí un H4. Eso es completamente incorrecto y no se debe hacer nunca. La respuesta B la respuesta D se descarta porque
te coloca aquí un O4 de la nada, te lo pone ahí sin ninguna explicación aparente. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Dice, Juan calienta una cantidad de agua en una olla. Al retirarla del fuego, la temperatura del agua se mide con un termómetro y se indica 100 grados. Juan mide la temperatura del ambiente y obtiene 20 grados. La ley de enfriamiento de Newton establece que cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y el ambiente, mayor es el flujo de calor y por tanto más rápido se enfría el objeto. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes gráficas describe mejor el proceso de enfriamiento del agua en la olla? Ahora, vamos a analizar con detalle los aspectos más importantes de cada gráfica. La gráfica A muestra que a medida que baja la temperatura, disminuye el tiempo de enfriamiento. Podemos ver que de 100 a 80 tarda mucho más en enfriar que de 40 a 20. Ahora, la gráfica B muestra que después de cierto punto, la temperatura baja de manera constante. La gráfica C nos muestra que a medida que disminuye la temperatura, el tiempo de enfriamiento es mayor. Podemos ver que de 100 a 80 el cambio de temperatura se hace en muy poco tiempo, mientras que de 40 a 20 tarda un poco más en bajar. Y la gráfica D nos muestra que la temperatura disminuye siempre de manera constante. Ahora, teniendo en cuenta lo que nos dice el enunciado, cuanto mayor diferencia de temperatura hay, más rápido se enfría. Eso ya nos da para descartar las respuestas B y D, dado que en las dos hay una sección en la que siempre se enfría de manera constante. Si el tiempo de enfriamiento es siempre igual independientemente de la temperatura. Ahora, la respuesta A nos indica todo lo contrario. Cuanto más cerca está la temperatura de la temperatura ambiente, más rápido se enfría. Y eso no es lo que ocurre en verdad. Cosa que nos deja a la respuesta C como la que indica el comportamiento correcto. Cuanto mayor sea la temperatura con respecto a la ambiente, más rápido va a enfriar. La pregunta dice así: los investigadores quieren saber si el agua de la llave está contaminada por dos tipos de contaminantes, X y W. Los investigadores únicamente disponen de un método que permite medir la cantidad de contaminante X, pero saben que existe una reacción química mediante la cual pueden convertir todo el contaminante W en contaminante X. Teniendo en cuenta esta información, si se quiere saber cuál es el contenido de contaminantes X y W por separado, en una muestra de agua de la llave, ¿cuál sería el procedimiento adecuado? Y nos dan, como siempre, 4 opciones. Ustedes pueden leerlas, pueden pausar el video un momento para leerlas. Y una vez las hayan leído, de esta pregunta podemos descartar primeramente la respuesta A, lo que dice que el contaminante X es el que se convierte en contaminante W. Cosa que según el enunciado es mentira, dado que es el contaminante W el que se puede convertir en contaminante X. Ahora, la respuesta D también se puede descartar, dado que en el primer bloque nos dicen que los investigadores medirán la cantidad de contaminante W de la muestra, cuando en el enunciado nos dicen que los investigadores disponen únicamente de un método para medir la cantidad de contaminante X. Por lo tanto, descartamos esa respuesta, dado que los investigadores no pueden medir la cantidad de contaminante W. Eso solo nos deja a las respuestas B y C como aquellas que no contradicen lo que dice el enunciado. La respuesta C puede descartarse, dado que el procedimiento que llevan a cabo ahí se está midiendo la cantidad de ambos contaminantes, es decir, la suma de contaminante X y W juntos, y lo que los investigadores quieren hacer es medir por separado cada uno, cosa que nos deja a la respuesta B como la respuesta correcta. Medir la cantidad de contaminante X, separarlo de la muestra y luego convertir la cantidad de contaminante W en X y medir ahora la cantidad de contaminante X, conociendo así la cantidad de contaminante W. En el modelo se presenta el proceso de síntesis de proteínas y podemos ver en el diagrama que se puede observar el proceso por el cual se transcribe el ADN en ARN mensajero. Luego este tipo de ARN se lleva a los ribosomas y luego el ARN de transferencia, el que sale aquí como ARNT, recoge los aminoácidos y los lleva al ribosoma y empieza allí la síntesis de proteínas. De acuerdo con el modelo, si no se copia correctamente la información del ADN al ARN mensajero,
en el proceso de transcripción, ¿qué puede sucederle al proceso de síntesis de proteínas? Se producirá una cadena de ARN mensajero doble como la molécula de ADN. El ribosoma no podrá entrar en el núcleo al leer la información del ADN. Los aminoácidos no podrán unirse al ARN de transferencia en el citoplasma. Se unirán aminoácidos que no corresponden con la secuencia de ADN. La respuesta A no es correcta, dado que menciona una cadena de ARN doble, cosa que no es cierto porque el ARN tiene siempre una sola cadena. La respuesta D también es incorrecta, dado que el ribosoma no entra nunca al núcleo. Él se mantiene siempre fuera de él en el citoplasma. La respuesta C, la respuesta D no es correcta, dado el hecho de que los aminoácidos se unirán al citoplasma independientemente de si se traduce bien o no. Y lo que nos deja la respuesta C como la respuesta correcta, dado que si no se copia correctamente la información, es posible que se agreguen aminoácidos que no pertenecen a la secuencia, generando así lo que se conoce como mutaciones. Vamos a responder ahora la pregunta de química sobre separación de mezclas. Dice así: un estudiante quiere clasificar dos sustancias de acuerdo al tipo de mezclas que son. Al buscar, encuentra que las mezclas homogéneas son uniformes en todas sus partes, pero las mezclas heterogéneas no lo son. La estudiante realiza los procedimientos que se muestran en la tabla con las sustancias 1 y 2. La sustancia 1 es un líquido de una sola fase que al calentarlo hasta evaporar por completo queda un sólido blanco en el fondo. Y podemos ver el experimento que hizo la estudiante con el líquido y que al calentarlo queda el vapor más el sólido blanco. La sustancia 2 es un líquido que al ser introducido en un recipiente se observa la separación en dos fases. Se puede ver en el dibujo la fase 1 y la fase 2 y cómo queda al momento de separarlas. Teniendo en cuenta lo observado, al separar las sustancias, ¿qué tipo de mezclas son las sustancias 1 y 2? A. La sustancia 1 es una mezcla homogénea y la sustancia 2 es heterogénea. La sustancia 1 es una mezcla heterogénea y la sustancia 2 es homogénea. Ambas sustancias son mezclas homogéneas o ambas sustancias son mezclas heterogéneas. Ahora, cabe aclarar aquí que las mezclas homogéneas son del todo uniformes, así como indica el enunciado. Es decir, que no puedes distinguir los elementos que las componen. Mientras tanto, las mezclas heterogéneas no son uniformes. Tú puedes ver muy claramente todos aquellos elementos que están en la sustancia. El enunciado dice que la sustancia 1 se ve como un líquido, pero que al calentarlo se separa la sustancia en vapor y en sólido blanco. Es decir, que la sustancia original no se veían los componentes que la formaban. Hubo que separarlas para que se distinguiera cada uno. Esta mezcla cumple entonces con la definición de mezcla homogénea. Por otro lado, la sustancia 2 es un líquido al cual se observan claramente dos fases, y que al separarlo queda una fase arriba y otra fase acá abajo. Esta mezcla es entonces heterogénea, dado que es posible diferenciar los compuestos que la forman. Por lo tanto, la respuesta A, que dice que la primera mezcla es homogénea y la segunda mezcla es heterogénea, es la respuesta correcta, por todo lo que acabamos de explicar anteriormente.